Morelos, atacaron a tiros a candidato del PT. Le doy las gracias por preocuparse por mí. Guanajuato, a piedras y balazos ahuyentaron a aspirante del Verde. Sigo aquí, sigo en la contienda, no me bajo. Y en Puebla, candidato de Morena sobrevivió de milagro. Está ahorita en hospitales nuestros. Y comando detuvo a Mario Delgado en Tamaulipas. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Bienvenidos al Caporal del 28 de mayo. ¡Comenzamos! Esto piensa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la violencia que ronda en las campañas políticas y sobre la consigna de estos acontecimientos en los medios informativos. Que hay circunstancias especiales, como ahora que hay una elección, que se complica porque pues se trata de una contienda política. Hay intereses y también los medios de información, no todos desde luego, con el afán de enrarecer el ambiente. Antes se le llamaban sensacionalismo, así se le llamaba, ahora es amarillismo. Entonces, la nota roja adquiere un papel relevante en los medios. Sobre lo dicho por el presidente ayer jueves 27 de mayo, Hugo Bobadilla, candidato del PT a diputado en Morelos, negó que sea amarillismo. Luego, esto lo dijo el candidato, luego de que pues fue atacado a tiros la noche del miércoles 26 de mayo el candidato de PT a diputado local en Morelos, esto en el municipio de Yecapixtla, una agresión que fue hecha por dos personas a bordo de una motocicleta, de la cual afortunadamente resultó ileso tanto el candidato como la familia que viajaba con él y su abogado. Estaba una moto, nos hizo ahí señalamientos con la luz, bajamos la velocidad y nos dispararon de lado. 2 impactos casi, ¿verdad? Nos pegan y otros 5 más en la parte trasera porque reaccioné, saqué la camioneta de la cuneta y se quedó atorada y la moto se fue. La moto se fue. Venía una sola persona. ¿Era moto o motoneta? ¿Qué alcanzó a ver usted? Como estaba lloviznando y era noche, era como una moto. Era grande. ¿Uno solo? Dos personas. Dos. Que traían, ¿verdad? Sus mamelucos que le llaman. También el pasado miércoles 26 de mayo, pero por la tarde, en la comunidad de San Mateo Tócuaro, municipio de Acámbaro, Michoacán, la candidata del Partido Verde a diputada local por el Distrito 22, Saraí Figueroa Ramírez, fue atacada primero a pedradas en un acto de campaña y en su ida fue perseguida y atacada a balazos por 3 hombres. El partido informó que la candidata y su equipo resultaron ilesos y en este caso los agresores sí fueron detenidos por policías estatales y llevados ante el Ministerio Público. De llamar la atención una cosa, la candidata acudió a denunciar el mismo miércoles, pero no había personal para atenderla, para tomar nota, por lo que tuvo que regresar al día siguiente, el jueves, ya finalmente a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Y fue afuera de la Fiscalía ayer cuando dijo parte de lo que te mostraré a continuación. Quiero decirles, estoy bien, gracias a Dios, no pasó mayores. Definitivamente son actos que no tienen por qué suceder, no debería de ser así y reitero mi compromiso con toda la ciudadanía. Yo sigo aquí, sigo en la contienda, no me bajo. Este canal apareció en el año 2016 denunciando actos de desaparición forzada, jóvenes detenidos por policías y policías entregándolos a la delincuencia organizada. Nació denunciando casos de corrupción en las autoridades en cuanto a investigaciones a jóvenes hijos de empresarios y de políticos que habían abusado de una menor de edad. Nació denunciando casos de corrupción en el gobierno de Javier Duarte cuando apenas se empezaba a hablar de ese tema. Desde hace varios meses llevo haciendo públicos temas de agresiones en contra no solo de candidatos, sino de precandidatos, precandidatos a cargos públicos
para este proceso electoral. Abordé los temas fuera de un contexto político, por eso despoliticé los temas de este canal con el objetivo de enfocarme en los acontecimientos sin importar el partido político al cual pertenecen tanto las víctimas como los victimarios, sino denunciar lo que sucede. Denunciar lo que sucede aunque no nos guste, no se llama amarillismo. A este día, según la consultora Etelec, suman 34 los aspirantes a cargos públicos de este proceso electoral asesinados en lo que va del proceso electoral. De septiembre a la fecha, el proceso electoral empezó en septiembre, aunque las campañas han empezado este año. Las agresiones e intimidaciones en contra de los aspirantes se pueden contar por centenas en este proceso electoral. 476 tan solo de septiembre a abril, sin contar los casos registrados en mayo, lo que te he platicado en este video, lo que estoy por contarte, lo que te he platicado en días anteriores, en esta semana, incluso lo que no te pude compartir durante mi mes de ausencia por COVID. Amarillismo es tomar una noticia y destacar un elemento llamativo que no es importante. Eso es amarillismo, pero estamos ante un proceso electoral que se está perfilando como el más violento del que se tenga registro. Eso no es amarillismo. Eso es una triste realidad en donde ninguna autoridad, ninguna sale bien evaluada. Y considero importante insistir en que los más afectados somos los ciudadanos, la democracia, porque los delincuentes ya están votando por quien no podamos nosotros votar en las urnas. Hace un par de días apareció este video en redes sociales, evidencia de que hay personas armadas señalando a quién sí les gusta y a quién no les gusta en el proceso electoral, y acusando que hay grupos rivales operando exactamente de la misma manera. Y todo esto ocurre sin que ninguna autoridad ponga un alto. Este comunicado es para informar al pueblo que en nuestra empresa no nos metemos en política ni ponemos candidatos, ya que nosotros somos narcotraficantes y nos mantenemos de esa actividad. Y no como Héctor Cepeda Navarrete, el Teto, y Germán Ramírez Sánchez, el Toro, que quieren poner a fuerzas al candidato en Aquila y al ingeniero del partido en Coguayana, ya que ellos ordeñan a los ayuntamientos, sacándoles desde gasolina y partidas de seguridad pública. Obviamente censurado los nombres de los candidatos y del partido al no existir certeza de lo que se les acusa y por tratarse de, señalamientos de grupos armados. La noche de ayer fue atacado a tiros Francisco Cortés Pancoatl. Parco Cortés, como se hace llamar, él es candidato de Morena, PT y el partido Pacto Social de Integración, candidato a alcalde de Santa Clara Ocoyucan en el estado de Puebla. Eran las 9:45 de la noche cuando se trasladaba en su vehículo, iba a la altura del puente de Chalchihuapan cuando recibió 2 tiros en su mano izquierda. El candidato fue hospitalizado. El Partido Social de Integración lo reportó estable. En la cuenta del candidato, en la cuenta oficial de Facebook del candidato, fueron compartidas 2 fotografías. Una de ellas, no te lo voy a mostrar en pantalla, pero bueno, imaginemos un tanto escandalosa. Se le ve el torso, se le ve la mano sobre el torso, mano izquierda ensangrentada, con un torniquete a esta altura. Y la otra fotografía, te la muestro a continuación, es justo de un impacto del arma de fuego que recibió su vehículo. Esto es lo que ocurrió. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, se pronunció al respecto esta mañana en su conferencia matutina y sobre una presunta petición de seguridad hecha por el equipo de campaña del candidato agredido. Reprochar, rechazar, investigar y sancionar todo hecho de violencia. Está ahorita en hospitales nuestros para poder ser intervenido quirúrgicamente. Es una lesión en la mano, vamos a cuidarlo sin duda. Hace poco más de una hora, Mario Delgado, el dirigente nacional del partido de Morena, transmitió en vivo cuando estaba siendo interceptado, detenido físicamente, no que capturado, sino detenido,
por personas armadas, según señaló el dirigente nacional de Morena. Él viajaba acompañado de legisladores morenistas en una carretera del estado de Tamaulipas. Cuando ocurrió esto, según denunció en un video compartido en su cuenta de Facebook, y te voy a compartir ese video en este momento, pidió también el apoyo de la Guardia Nacional y criticó al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, al gobierno de Tamaulipas, de la inseguridad que se vive en la entidad. Debo de destacar algo. Es cierto, autoridades locales, autoridades estatales tienen mucha responsabilidad sobre la inseguridad que se vive en el estado de Tamaulipas. Pero cuando hablamos de hombres con armas largas, con armas de grueso calibre, con armas que probablemente son de uso exclusivo del ejército, ese tema también se vuelve competencia del gobierno federal, debido a que los delincuentes están mejor armados que los policías municipales y policías estatales. La responsabilidad de la inseguridad, en este caso, que se vive cuando es de estas magnitudes, alcanza a todos los niveles de gobierno y no se acota solamente a uno. Te comparto lo que dijo el dirigente nacional de Morena, no sin antes recordarte, reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te recuerdo también que el próximo lunes empieza el Caporal Matutino. Regresa el Caporal Matutino a la plataforma de Twitch de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El link de la plataforma de Twitch lo encuentras en la descripción de este y de todos mis videos. Te invito también a que veas la lista de reproducción, elecciones del 2021, en donde allí está todo lo relacionado con este proceso electoral sobre los videos que he hecho al respecto en este canal. Ahora sí, veamos lo que ocurrió en Tamaulipas. Acabamos de ser detenidos por una camioneta con armas largas. Estamos aquí en Matamoros. Pedimos apoyo a la Guardia Nacional. Ahí vemos a las personas. Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa. Venimos con la senadora Lupita Covarrubias. Le pongo pausa para que presten atención a las voces que se oyen de fondo, en donde están pidiendo tranquilidad. Hay varios diálogos al momento. Mario Delgado narrando lo que sucede en ese momento. Hay una persona dialogando con las personas que están en la camioneta y otro que está tratando de calmar a los que están a bordo. Continuemos viendo. No podemos hablar. Es que somos de Morena, no podemos. Sáquenla. Mario. Ya nos traemos me voy a... Nos trae el médico de Morena. No le tomo foto, es que no te tomo foto. No te foto, gracias. No le tomo Bueno, foto, no te tomo foto. Oye, no podemos. Nos detuvieron, vamos de Matamoros a Reynosa. Nos detuvo ahorita una camioneta con armas largas. Gracias. Estamos aquí parados. Gracias. Nada más para que le avise a Rosa Isela. Sí, lo peor sí. Es que ¿qué? Así está la situación en Tamaulipas. Evidentemente, investigarte este asunto. Es una camioneta con armas largas que fuimos detenidos. Nos apuntaron a la camioneta con armas largas. Estamos bien. Está aquí la senadora Lupita Covarrubias, está el diputado Erasmo, estoy con la diputada Adriana Lozano. Lamentable. Así están las cosas en Tamaulipas. Senadora, ¿quieres decir algo? Estamos en vivo. Bueno, estamos aquí en camino de Matamoros a Reynosa. Es video. ¿Es video? A ver. Estamos aquí camino de Matamoros a Reynosa y fuimos interceptados por una camioneta con unos jóvenes armados
los detuvieron y no es posible que sigamos así en Tamaulipas. Yo ya lo he dicho y lo he dicho ayer en el Senado. No podemos seguir